Regresamos a la entrevista con Pacha Cabascango. Confirmemos tu audio, Pacha. Esperamos Sí, ahora sí tenerlo. sí, buenos días, buenos Perfecto. días. Lo Ok, tenemos. Muchísimas muy gracias bien. de asistir a esta conversación. Eh, no nos hemos visto hace mucho tiempo. Primero mandarte un gran abrazo, Pacha. Hemos visto y retomamos, yo creo, de esta parte, desde la parte virtual, el contacto con Pacha Cabascango. Hemos visto en redes sociales que estás de candidata para la presidencia de la Confederación del Pueblo Cayambi. Primero que nos puedas comentar, este fin de semana, ¿qué se realizará en este Congreso? ¿Qué temas tratarán? ¿Y cómo llegan a este Congreso de la Confederación del Pueblo Cayambi? Nuevamente, muchas gracias por asistir a esta entrevista. Ujú. Bueno, muchas gracias, Jorgito, compañera, un gusto de poderles saludar, un gustazo de poder estar aquí en Wambra Radio y saludo muy especial también, decirles muy buenos días a todos los que nos miran a través de estos medios digitales de comunicación. En efecto, este 6 y 7 de agosto del 2021, en la comunidad de Izacate, en la parroquia de Cangagua del Cantón Cayambe, se va a desarrollar el 7º Congreso de la Confederación del Pueblo Cayambi. El Congreso, normalmente de acuerdo a los estatutos reglamentarios de la organización, se desarrolla cada 3 años. Sin embargo, en el marco de la pandemia que nos ha cambiado un poco agendas, ha cambiado un poco el tema de las planificaciones, se ha extendido por decisión obviamente de la mayoría de quienes lo conforman la Confederación y en ese sentido se ha alargado un tiempo prudencial para que se pueda desarrollarse, digamos, con todas las medidas de bioseguridad, con todos los implementos necesarios para poder participar en este importante encuentro que tenemos ya mismo a prácticamente a un día de poder participar. Comentar también un poco de cómo está, bueno, qué significa el pueblo Cayambi, qué es el pueblo Cayambi, cuál es el objetivo y para qué sirve el pueblo Cayambi. Es importante también de que nos podamos escuchar en ese sentido. La Confederación del Pueblo Cayambi, bueno, primeramente como pueblos originarios, como pueblos ancestrales, nosotros habitamos miles de años en estas tierras, en estos territorios, inclusive mucho más antes de la venida de los incas, si es que hablamos en etapas históricas. Nosotros como Confederación de los Cayambis Caranquis, que en ese entonces nos denominábamos así, teníamos toda una forma de vida y una forma de organización en estas tierras ancestrales, como nosotros decimos, que ahora nos hemos autoidentificados como como pueblo de la nacionalidad Quichua Cayambi. En ese sentido, queremos también decir de que hay recogiendo, digamos, todo este proceso de la autodeterminación, en el año 2002 hubo la legalización o el reconocimiento estatutario, se podríamos decir, o reglamentario para que se cree la Confederación de Pueblos de Pueblo Cayambi. Y desde entonces hemos venido como manejándonos y nos hemos venido como estructurando y fortaleciendo este proceso. Actualmente la Confederación del Pueblo Cayambi está reconocido en 4 cantones, la mayor parte de la población identificada como Cayambi está en el cantón Cayambi. La segunda población con mayor número de habitantes está en la parroquia en el cantón Pedro Moncayo. Y la tercera estamos nosotros aquí en Otavalo, en 2 parroquias, González Suárez y San Pablo. Y tenemos a una comunidad particular, que es la comunidad de Oyacachi, que ellos pertenecen al Chaco Napo. O sea, las divisiones geográficas que en momentos de la independencia, en momentos de la república se dieron, quizás no respetaron, digamos, de cómo estábamos organizados a nivel de territorio ancestral y bueno, nos dejaron como dividiendo en diferentes estados. Sin embargo, todos, independientemente estemos en un lado del territorio del norte, del sur, del este o del oeste, nos identificamos y nos consideramos una gran familia de la Confederación del Pueblo Cayambi, con autodeterminación, con costumbres, con tradiciones que hemos venido sosteniendo durante la historia. Sí es importante tomar también quiénes lo conforman. Más o menos tenemos a 170 comunidades en todos estos territorios que acabo de mencionar. Tenemos 170 comunidades indígenas que son parte de este proceso. Tenemos como 4 juntas de agua, que también son entidades comunitarias vigentes dentro de nuestras comunidades,
que participan con voz y voto a estos procesos de elección democrática comunitaria. Y también a una junta, digamos, de páramo, específicamente en la parroquia de Cangagua, y que abarca varios territorios. Entonces, todos ellos hacemos el activismo de poder participar en todo este proceso, pero la Confederación del Pueblo Cayambi no está solita, o sea, no es independiente como pueblo, digamos. En la parte de la estructura también, nosotros, por ejemplo, quienes pertenecemos a la parte norte, a los cayambis de la parte norte, hacemos dos participaciones importantes en igualdad de condición. Nosotros como Cayambis del Norte participamos activamente en la Chijalta Fisi, que es otra estructura de la provincia de Imbabura, pero también nosotros al autoidentificarnos como Cayambis participamos activamente en la estructura de la Confederación del Pueblo Cayambi. Las dos organizaciones en las mismas condiciones son filiales a la Ecuarunari. La Ecuarunari es la organización que abarca a los pueblos quichuas de la Sierra del Ecuador, es parte de la CONAI y va así en estructura, ¿no? Más que en cadena, va en estructura. Mi comunidad pertenece a la organización de segundo grado, que es la Unión de Comunidades Indígenas de González Suárez, somos parte de la Federación Indígena de Imbabura, somos parte de la Confederación del Pueblo Cayambi, y así en el ámbito nacional y así en el ámbito internacional también. Entonces somos una gran familia de pueblos y nacionalidades que hemos venido haciendo luchas históricas. Entonces, primeramente yo creo que es muy importante determinar este contexto para contextualizar también por qué se genera, digamos, este proceso de participación democrática en estos próximos días. Sí, la importancia de lo que nombrabas, conocer y compartir la importancia de una estructura organizativa compleja, diversa, plural, que este fin de semana tendrá su congreso, la Confederación del Pueblo Cayambi. Para ya ir como al tema de las problemáticas, ¿cuáles tú adviertes que son los problemas que enfrentan en los territorios la Confederación del Pueblo Cayambi? Son diversos, pero que nos puedas como señalar cuáles son los principales, incluso ahora ahondados por el tema de la pandemia. Exactamente. Bueno, antes de pasar un poco a la propuesta, mucha gente pregunta para qué sirven las organizaciones sociales, para qué sirven los colectivos organizados, qué hacen. Bueno, muchas veces en nuestros propios espacios hemos tenido ese tema de cuestionamiento, ¿no? Entonces, rápidamente yo quisiera hacer un contexto histórico para qué ha servido la organización y cuáles han sido las proyecciones y por qué se han creado, la necesidad de organizar y la necesidad de juntar. En el caso específico, yo creo que de nuestro pueblo y también de los pueblos organizados a nivel del Ecuador, a nivel mundial, quizás podemos decir, la organización nos ha permitido hacer grandes procesos de lucha en la historia. La organización ha servido en un momento determinado de la vida, digamos, de la población indígena, sobre todo cuando atravesábamos el sistema fuerte de la imposición del colonialismo en nuestros territorios. Gracias a lideresas como por ejemplo nosotros tenemos aquí a Mama Dolores Cacuangua, Tránsito Amaguaña, en un periodo determinado de la historia lideraron procesos organizados con la finalidad de poder hacer toda esta lucha que ha sido el acceso a la tierra. Entonces la organización, los líderes, las lideresas en sus periodos importantes de la vida hicieron acciones para darnos tierra a las futuras generaciones en las cuales en muchos de los casos tenemos el privilegio de vivir y de habitar aquí con viviendas y con algunos servicios que permanentemente hemos estado demandando como parte de los derechos de los estados. La organización nos ha dado a las nuevas generaciones principalmente el acceso a la educación. Por último, digamos, en el contexto actual podamos tener presupuestos para financiarnos inclusive en universidades privadas, pero si no fuera por las luchas históricas conmemorativas que hemos tenido con ciertos líderes en el territorio nacional, no hubiésemos ni siquiera podido acceder a estos derechos importantes que nos corresponde como personas, como humanidad y como pueblos organizados o ciudadanos comunes y corrientes, por último. Entonces, la organización nos ha dado también luchas de procesos de agua. Agua ha sido uno de los temas tan complicados en los cuales hasta ahora se enfrenta, igual vamos a topar ese tema también acá. Entonces,
La organización nos ha dado todos esto. Con la organización hemos logrado hacer de que nuestra identidad se fortalezca, que podamos volver a reconocer que tenemos una identidad, que tenemos un territorio, que tenemos costumbres, que tenemos tradiciones, que tenemos vida, que somos pueblos vivos, ¿no? Que no somos parte de la historia de los libros, sino que estamos vivos aquí. Y gracias a la organización hemos podido también con orgullo decir, somos de aquí, somos de allá, y tenemos este legado histórico que nos lleva también a estar en estos procesos. Entonces, un tema, sí, un tema, Pacha, antes de ir a la siguiente pregunta, ya que lo nombras y hay como todo este recorrido del tema histórico y de la memoria, la posición política desde las mujeres luchadoras. Nombrabas a Mama Tránsito Amaguaña, a Mama Dolores Cacuango. En determinado momento, y esto lo conversábamos hace algunos días, se reconocía, y claro, por ejemplo, a Mama Tránsito Amaguaña por la implementación de un sistema cooperativista en el campo, se le identificaba claramente con una línea política, y ella incluso en varias entrevistas hablaba que se le decía comunista. ¿Cómo afrontar este tema actualmente desde las comunidades a la posición política que tengan desde la Confederación Cayambi, sin intentar homogenizar? Pero quisiera que abordemos este tema brevemente de la visión política y la necesidad justo de evidenciar de que hay posiciones políticas en cada territorio. Exactamente. Entonces, adentrándonos un poco a los ejes de la propuesta de nosotros o de este equipo que estamos en esta necesidad y en esta posibilidad de que pudiera llegar a encabezar, de que pudiera llegar a liderar la Confederación del Pueblo Cayambi. Una de las propuestas precisamente va por ese lado, hacer el fortalecimiento organizativo, dar la continuidad del fortalecimiento organizativo político. Y aquí yo creo que es muy importante tomar en cuenta ciertos aspectos que en muchas ocasiones, sobre todo cuando hemos tenido elecciones populares, digamos, elecciones convocadas en el marco de la democracia en general, muchas veces nos hemos discrepado dentro de las comunidades, nos hemos discrepado con nuestra propia gente. A veces hemos discutido con nuestros propios hermanos, con nuestras propias hermanas con quienes convivimos en este territorio. Y es importante mencionar de que en qué momento de la historia del Ecuador se crean las organizaciones. Y como decía al inicio, ¿para qué se crean las organizaciones? Ustedes recordarán, justo estamos próximos a llegar a los 110, si no me equivoco, años de la independencia del Ecuador. A partir de ahí hemos tenido como 50 presidentes de la República del Ecuador y ninguno, por más que se han identificado de extrema derecha, centro izquierda, centro izquierda, centro derecha o izquierda, no ha logrado resolver los problemas graves, los problemas profundos que existe hasta hoy en la actualidad en las comunidades indígenas. En cara a estas situaciones, a estos atropellos que los estados, a través de sus gobiernos de turno, hemos tenido durante la historia del Ecuador, que van a ser más de 200 años, se crea hace unos 30 años el movimiento, ¿no es cierto?, el movimiento de unidad plurinacional, que es el Pachacutic, ha pegado un poco a esta necesidad, ha pegado un poco a esta necesidad de poder hacer esta otra parte del poder. No olvidemos de que el poder comunitario, el poder organizado está justamente en las comunidades, en las organizaciones, en el territorio, que nosotros decimos que ese es el poder comunitario el que tiene que demandar. Y por el otro lado también tenemos el otro poder del Estado. Entonces, en las reflexiones que se hacía es de que quienes se implementan para poder cambiar la parte estructural de estas visiones de Estado uninacional, era necesario crear esta otra pata como brazo político, el movimiento Pachacutic. Entonces, a partir de ahí, el movimiento Pachacutic, dentro de su fundación, es creado en la ideología de izquierda, ¿sí? Importante, en la ideología de izquierda, en contraste también a todas otras acciones que se venía haciendo en estas filosofías que se mantiene y que se maneja hasta ahora. Sin embargo, pasado el tiempo, pasado todas estas situaciones, como a veces nos hemos sentado a conversar con los fundadores del Pachacutic, a veces parecería que en ocasiones ha sido un error crear el movimiento político, en el sentido de que empezamos, como digo, en vanamente a pelearnos entre nosotros, cuando la discusión y cuando las problemáticas radicados está para todos aquí,
y quienes lo han aplicado y quienes están, digamos, ya es la otra mirada que tenemos que dar. Sin embargo, estamos en este momento actual, hemos logrado tener como algunas autoridades de elección popular en las contiendas electorales con el movimiento Pachacuti, pero también es importante evaluar qué autoridad indígena que ha salido de este proceso ha logrado implementar en cada uno de los territorios este sueño que hemos planteado de construir desde los pequeños espacios el Estado plurinacional y hacer de que las sociedades sean incluyentes e interculturales. ¿Qué gobierno se ha podido hacer esta coordinación conjunta, colectiva con la organización y ha logrado transformar mejoramientos de agua, de necesidades básicas, bajar el tema de la desnutrición, el tema de la pobreza, que está vigente hasta hoy en la actualidad, radicalizada en el tema de la pandemia? Entonces, eso es muy importante como analizar y decir, a ver, ¿qué gobierno, con qué organización y qué autoridad ha logrado hacer eso? Eso es el debate que hoy en la actualidad tenemos, porque al momento de que pasamos de estos procesos, y es una realidad, y no podemos tapar el sol con un dedo. Los compañeros dicen, yo soy parte de la organización, yo me identifico con el pueblo Cayambi, yo me identifico con el Ecuaronari, yo soy parte de la CONAI, pero no soy de Pachacuti. Y ha habido posiciones así de alguna gente a decir de que mi pensamiento en el marco de la democracia libre, de libertad, han dicho de que yo pertenezco a otro. Pero seamos, en todo caso, hemos dicho de que más allá de esas visiones que podamos tener dentro de nuestros propios compañeros, lo que nos tiene que juntar en la parte de la organización, lo que nos tiene que juntar son el tema de las problemáticas que están vigentes y son el tema de las propuestas también que podamos plantear y que podamos juntar todos los esfuerzos para que hagamos la demanda hacia los estados. Y es importante de que cada acción, los derechos constitucionales que están establecidos, corresponde por derecho a todos los gobiernos aplicar, y la exigencia que se hace es de que tiene que tener una asertividad, o sea que tiene que ser apegado a la realidad, no como piensan desde los escritorios, sino como se vive en la realidad. Finalmente, Pacha, para cerrar esta entrevista, queríamos preguntarle cuáles son los temas que vienen desde el pueblo Cayambi que de alguna manera aportan esa agenda de unidad que usted mencionaba. Entonces, una de las propuestas que planteamos, así rapidito en honor al tiempo, vamos a hacer el fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe. Tenemos dos experiencias muy importantes en la cual en este tema que acabo de plantear se han ido como desarrollando, dedicado para la primera infancia y dedicado para la juventud principalmente. Dedicado para la primera infancia hay una experiencia importantísima que en el caso mío, en conjunto con un colectivo muy importante, hemos sido soñadores. Entonces, este espíritu de lo que la Dolores Cacuango hizo, las escuelas clandestinas en peores circunstancias que ella atravesó, nosotros hemos tenido esta valentía de poder plantear un modelo intercultural denominado Huahuacunapa Quinticuyache aquí en el territorio del pueblo Cayambi, con peleas, con adversidades, con contradicciones, y con una buena coordinación con la administración actual municipal. Hemos hecho una coordinación muy importante y estamos aplicando, y es una experiencia maravillosa que quizás por el tiempo no nos van a dejar hablar. En el tema de la salud, enfocado con el tema de la salud intercultural en esta pandemia, quienes ha dado respuestas concretas, respuestas claras al virus como tal, al COVID-19, pero también a las otras problemáticas que ha venido trayendo alrededor de la pandemia, han sido las propias comunidades organizadas, encabezados por sus dirigentes, por sus dirigentes. Entonces, ahí también planteamos relacionados a qué acciones podemos... Pacha, y puedes activar tu cámara finalmente para establecer los últimos puntos. Se hablaba del tema de la salud, se hablaba del tema de la educación, de la necesidad de fortalecer la educación intercultural desde estos otros espacios. Tenemos unos segundos nada más, estamos pasados del tiempo. Te agradecemos, Pacha, te escuchamos. Sí, mil disculpas, tuvimos ahí algún inconveniente. En el tema de la salud hablaba sobre el tema de la desnutrición infantil, el tema del fortalecimiento de la medicina ancestral, vinculados al tema de embarazo adolescente, que es una preocupación bastante grande que hoy atravesamos. El tema en el eje de la producción agroecológica hay aspectos muy importantes que estamos planteando, el tema de la administración de justicia indígena, que es un derecho establecido también. El tema de poder bajar, de buscar estrategias para poder bajar el tema de la violencia hacia las mujeres sistemáticas que está establecido en el territorio, nos corresponde a hombres y mujeres. El tema del fortalecimiento organizativo político que había mencionado, el tema de la atención, tengo una amplia experiencia trabajando con grupos de atención prioritaria, hacer un poco
un proceso importante también allí en coordinación con los gobiernos comunitarios, en coordinación con las organizaciones de segundo grado, que nos compete, digamos, en el marco de la organización. Y finalmente decir de que es por primera vez que una mujer primeramente ha aceptado ser precandidata a la presidencia de la Confederación del Pueblo Cayambi. En este momentito se han oficializado 4 candidatos con mi persona, hay 3 compañeros y hay una compañera que sería mi persona, que estamos haciendo esta participación democrática. He sido elegido en el marco de mi organización, que es la Unión de Comunidades de González Suárez, con la finalidad de poder hacer una representación en estas contiendas. Y segundo, también decirle de que en realidad sería histórico para la población de que por primera vez llegara una compañera mujer a liderar estos procesos, y me siento con toda la capacidad y me siento con todo el proceso construido, con el liderazgo necesario para poder llevar adelante en toda esta situación de mejorar, en toda esta situación de fortalecer las condiciones de vida que de una u otra manera todo el tiempo nos ha aquejado a esta situación. Hay situaciones complicadas, tenemos un gobierno nuevo con las cuales vamos a tener que trabajar en el marco del derecho de la política pública. Entonces aquí nos tienen para poder ver qué pasa el día viernes y el día sábado. Muchísimas gracias. De esta manera estamos cerrando ya esta entrevista. Tenemos varios datos, información. Amigos y amigas, si es que quieren más información, acudir a las fuentes, a las redes sociales de las organizaciones, en este caso de la Confederación del Pueblo Cayambi. Estaremos a la expectativa de lo que suceda en estas elecciones y también de la agenda que sigan planteando en articulación con los otros movimientos sociales. En la conversación lo hemos abordado. Muchísimas gracias a Pacha Cabascango. Muchas gracias por la entrevista y estamos muy atentos a lo que vaya a pasar.